comienza en el Ártico, cuando conocemos a Julia y Oscar, dos geólogos, que se encuentran realizando experimentos colocando explosivos bajo el agua. En ese momento, todo el campamento recibe una alerta que les advierte sobre una tormenta de nieve que está por llegar, por lo que deben abandonar el lugar lo más rápido posible. Por otro lado, un submarino ruso que se encuentra cerca detecta ruidos de origen desconocido, los cuales poco a poco comienzan a hacerse más intensos. Al mismo tiempo, los escáneres de Julia empiezan a fallar justo antes de que el hielo alrededor del campamento comience a romperse. Julia intenta salvar todos los documentos de su investigación antes de evacuar, pero como obviamente no hay tiempo, Oscar la obliga a subir a la moto de nieve. En el submarino, el equipo se da cuenta de que los ruidos provienen de alguna criatura marina. Se preparan para disparar, pero el submarino es golpeado repentinamente por dicha criatura. En la superficie, Julia y Oscar intentan escapar lo más rápido posible mientras el hielo se rompe detrás de ellos. Para su mala suerte, el hielo también se quiebra frente a ellos y la moto de nieve sale disparada, provocando que ambos caigan y que la moto explote y se hunda. Instantes después, el campamento también explota y los científicos que no lograron evacuar a tiempo terminan muriendo. Mientras tanto, vemos cómo el submarino continúa siendo atacado. Tras varios segundos, la tripulación logra abrir fuego y cuando el proyectil impacta en la criatura, se dan cuenta de que posee gigantescos tentáculos. Luego de que un hombre sale volando dentro del submarino y queda inconsciente, otro oficial consigue activar la boya de emergencia justo antes de que el submarino se hunda. En el cuartel general de los marines rusos, se enteran de la desaparición del submarino. Debido a que transportaba armas muy importantes, envían un equipo de rescate con la misión de recuperarlas o destruirlas. La operación será dirigida por Víctor, hermano del capitán del submarino desaparecido, quien por cierto se llama Alexander. Esa noche, Víctor llega al muelle y descubre que el amigo de su papá, el almirante Oshinsky, también participará en la misión. El primer oficial se muestra preocupado, pues considera que Oshinsky es demasiado viejo para la misión. Cuando Víctor sube al submarino, varios tripulantes se quejan de que fueron sacados de sus vacaciones para participar en ella. De regreso con Julia y Oscar, ambos caminan bajo la tormenta de nieve, intentando conseguir señal en su teléfono. Julia se distrae mirando la pantalla y casi cae por un abismo, pero Oscar la sujeta justo a tiempo. En ese momento, el teléfono logra captar señal de una plataforma petrolera cercana y Julia intenta comunicarse con ellos. Sin embargo, el ruido de la tormenta dificulta la comunicación y los trabajadores no logran entenderla. Poco después, la señal se pierde y la llamada se corta. Sabiendo que probablemente morirán debido a la tormenta, Oscar dispara una bengala antes de caer al suelo. Por la mañana, el submarino llega al lugar de la desaparición y tras sumergirse, la tripulación se da cuenta de que Oshinsky, Víctor y otros altos oficiales están leyendo un informe que los deja perturbados. Pronto comienzan a circular rumores por toda la nave sobre lo que ocurrió con el submarino anterior. De vuelta con Julia y Oscar, vimos que lograron sobrevivir durante la noche y tras caminar durante horas, encuentran la boya de emergencia atrapada en el hielo. Al darse cuenta de que la ayuda va en camino, deciden quedarse allí y esperar. Cuando el submarino capta la señal de la boya, se dirige inmediatamente hacia allá. De pronto, un grupo de ballenas rodea el submarino, por lo que la tripulación intenta maniobrar con cuidado para no lastimarlas. Sin embargo, una de las ballenas golpea accidentalmente una hélice, lo que provoca que Oshinsky ordene activar el sonar, ignorando las advertencias de Víctor sobre el daño que ese sistema puede causarles. Al activarlo, las ballenas se alejan, pero segundos después regresan. La tripulación se pregunta por qué, hasta que detectan un ruido de baja frecuencia en la zona. Se dan cuenta de que una criatura marina está elevándose. Un enorme tentáculo emerge de la oscuridad y mata a una ballena de un solo golpe. El pánico se apodera del submarino mientras el radar detecta algo gigantesco acercándose. Oshinsky quiere abrir fuego creyendo que se trata de un enemigo, pero Víctor les ordena buscar un lugar donde esconderse. El submarino entra en una grieta de la pared de hielo, temblando violentamente cada vez que el hielo choca contra ellos y se rompe. Finalmente, la tripulación se ve obligada a detener el submarino ya que un muro de hielo bloquea el paso. Para su buena suerte, parece que su perseguidor finalmente se ha ido. Mientras la tripulación evalúa los daños sufridos, Oshinsky regaña a Víctor por asumir riesgos innecesarios. No les queda otra opción que salir a la superficie para realizar las reparaciones. En el exterior, Julia y Oscar se abrazan para mantenerse calientes cuando de pronto observan cómo el hielo se agrieta. Un submarino acaba de emerger. La tripulación detecta de inmediato a los supervivientes y sale a comprobar quiénes son. Tras confirmar que no van armados, escuchan su historia. Momentos después, Víctor revisa la boya antes de hablar con Oshinsky, quien le ordena que solo les dé algo de comida a los civiles y los abandone, pues podrían ser espías. Sin embargo, Víctor se apiada de ellos y decide integrarlos al grupo. Poco después,
el submarino vuelve a sumergirse para iniciar la búsqueda del otro submarino hundido. Tras un chequeo médico, Julia y Oscar reciben comida. Víctor se sienta con ellos, les muestra un mapa y les pide que señalen la ubicación de su campamento, además de preguntarles si vieron algo fuera de lo común. Cuando Julia menciona que estaban realizando experimentos con explosivos, Víctor cree que esa pudo haber sido la causa del hundimiento del submarino de su hermano. La tripulación debate cómo proceder y Olchinski propone retirarse debido a la presencia de la criatura, ya que no podrán enviar una señal de emergencia si son atacados de nuevo. Sin embargo, Víctor, desesperado por encontrar a su hermano, ordena dirigirse al campamento de Julia. Olchinski habla en privado con Víctor y le advierte que esta es la segunda vez que toma una decisión equivocada y que si vuelve a hacerlo, habrá consecuencias. Luego, Víctor le ordena a su primer oficial que se den prisa, pues si aún hay supervivientes en el otro submarino, probablemente estén a punto de quedarse sin oxígeno. Más adelante, Julia escucha un ruido extraño y Oscar le explica que se trata del sonar que busca el otro submarino. La exploración continúa hasta que el radar detecta nuevamente al enemigo. Víctor ordena buscar refugio como antes, pero esta vez se encuentran en una zona abierta, sin paredes de hielo. Por ello, deciden enviar una señal de emergencia a la plataforma petrolera con la que Julia y Oscar se comunicaron previamente y sienten alivio al recibir autorización para refugiarse allí. Mientras el submarino se prepara para emerger, los trabajadores de la plataforma observan enormes tentáculos surgiendo del mar y activan la alarma de evacuación. Los tentáculos atacan la estructura, destruyéndola y provocando múltiples explosiones. Los trabajadores entran en pánico e intentan huir, pero como no tienen a dónde, todos terminan muriendo. Al perder contacto, Víctor utiliza el periscopio para investigar qué ocurrió con la plataforma petrolera y queda horrorizado al ver cómo los tentáculos la destruyen. De inmediato, proyecta las imágenes en las pantallas para que toda la tripulación comprenda a qué se enfrentan. Una vez que la plataforma queda completamente destruida, el monstruo vuelve a perseguir al submarino. La nave realiza un giro brusco para escapar, provocando que todo en la cocina salga volando. Olchinski considera que huir en lugar de atacar es el tercer error de Víctor, por lo que anuncia que asumirá el mando. Ordena disparar 2 torpedos, los cuales impactan en el objetivo, y declara que así es como se hacen las cosas. Sin embargo, su felicidad se desvanece en segundos cuando un oficial informa que el enemigo sigue moviéndose. Se disparan más torpedos y una explosión confirma otro impacto, pero tampoco es suficiente para matarlo. El monstruo continúa persiguiéndolos y Olchinski queda paralizado, incapaz de decidir qué hacer. Al ver esto, Víctor retoma el mando y ordena avanzar a máxima velocidad. Logran esquivar la mayor parte del ataque, pero uno de los tentáculos roza el submarino y provoca nuevos daños. Toda la tripulación cae al suelo y Víctor se golpea la cabeza, quedando aturdido. Varias computadoras sufren cortocircuitos y una de ellas aplasta a un hombre. El submarino comienza a hundirse y la criatura aprovecha la oportunidad para atacar de nuevo. Una explosión sacude el compartimiento de torpedos, provocando un incendio. La ventilación es cortada y la zona queda sellada, dejando a 7 hombres atrapados, quienes intentan controlar las llamas con extintores. Un nuevo golpe de los tentáculos hace que el submarino descienda aún más rápido. El radar indica que la bestia los está rodeando por todos lados, y para este punto, se nos revela que la criatura que los ataca es el mismísimo Kraken, aunque obviamente nosotros ya lo sabíamos desde que inició la película. Al no poder disparar los torpedos, la tripulación debate qué es lo que harán hasta que Víctor ordena activar el modo silencioso, recordando que muchas criaturas marinas cazan, guiándose por el sonido. Los hombres atrapados en el compartimiento de torpedos deben abandonar la lucha contra el incendio, lo que provoca un aumento peligroso de monóxido de carbono. Al mismo tiempo, el ruido emitido por el Kraken daña los oídos del oficial de comunicaciones, mientras los hombres atrapados se preguntan si morirán allí. Afortunadamente, el plan de Víctor funciona y el Kraken se aleja nadando. La tripulación puede volver a moverse, pero el incendio se ha extendido demasiado como para ser controlado únicamente con extintores. Mientras algunos hombres sufren quemaduras graves, Víctor ordena evacuar el compartimiento y dejar que las armas se quemen. Varios oficiales resultan heridos durante la retirada, pero el resto de la tripulación los ayuda a cruzar la escotilla y la sella definitivamente para impedir que el fuego se propague. Al manipular la presión del compartimiento de torpedos, finalmente logran extinguir el incendio. Momentos después, los tripulantes ilesos son enviados a realizar reparaciones, mientras los heridos reciben atención médica. Oscar y Julia también colaboran atendiendo a los lesionados, ganándose la confianza de la tripulación. Julia cura el corte en la frente de Víctor y un oficial le pregunta si a ella le gusta. Al negarlo, el oficial le revela que Víctor rompió las reglas para salvarla. Más tarde, Víctor le pregunta a la tripulación cómo debería proceder. Todos coinciden en que deberían regresar,
ya que desconocen la ubicación del otro submarino y no cuentan con las armas necesarias para enfrentarse al Kraken. Olshinsky le recuerda que su padre fue considerado un héroe por salvar vidas durante un incidente submarino, pero que murió en el proceso. Tras muchas dudas, Víctor acepta abandonar la misión. Mientras el submarino inicia su camino de regreso, Víctor lee la última carta que le dejó su padre. Julia lo interrumpe y le pregunta por qué hay pájaros en su camarote. Víctor le explica que se utilizan para comprobar los niveles de oxígeno. Luego, Julia le pide un mapa y marca los puntos donde avistaron al Kraken, así como la ubicación de su campamento. Antiguas historias relatan que esa bestia colosal atacó numerosos barcos en el pasado, solo para desaparecer repentinamente. Por ello, algunos científicos teorizan que el Kraken entró en un sueño profundo. Julia concluye que los explosivos detonados al inicio impactaron en la guarida oculta del Kraken y provocaron que se despertara. Según ella, si quieren sobrevivir, deben mantener el sonar apagado, ya que de lo contrario, atraerán nuevamente a la criatura. Impresionado por su análisis, Víctor le pregunta si sabe dónde podría estar el submarino de su hermano. Julia explica que los pulpos suelen arrastrar a sus presas hasta su guarida, la cual probablemente se encuentre cerca del campamento. La conversación se interrumpe cuando un oficial informa que, al parecer, ha encontrado una pista. Reproduce una grabación del momento en que todos guardaron silencio y se escucha claramente el sonido de algo golpeando metal. Tras rastrear la señal, confirman que proviene del campamento de Julia, lo que significa que el otro submarino podría tener supervivientes. Víctor da entonces un discurso sobre la importancia de salvar vidas humanas y los peligros que están a punto de enfrentar. Finalmente, ordena dirigir el submarino hacia el campamento de Julia. Durante el trayecto, Víctor tiene recuerdos de su infancia y de un día que se perdió en las montañas. El recuerdo se desvanece cuando llegan al área donde estaba el campamento. De pronto, numerosos tornillos salen disparados de las máquinas y paredes del submarino, rompiendo cristales y luces. Esto significa que han descendido a una profundidad peligrosa, por lo que ordenan elevar la nave. En ese momento, un oficial detecta un abismo aparentemente sin fondo, y Víctor propone enviar el mini submarino para investigar. Como uno de los pilotos resultó herido durante el ataque del Kraken, Víctor se ofrece voluntariamente para ocupar su lugar y deja a Olshinsky a cargo del submarino principal. El mini submarino parte con Víctor y dos oficiales. A medida que descienden, el metal comienza a crujir, pues nunca habían llegado a tal profundidad. La presión empieza a afectar la nave y queda claro que si no encuentran nada pronto, deberán regresar para evitar que implosionen. Al detectar un eco, se dirigen hacia esa dirección y descubren cientos de barcos hundidos, confirmando que la teoría de Julia y los antiguos mitos era cierta. Finalmente, localizan el otro submarino y observan los graves daños que presenta. Afortunadamente, la proa sigue intacta, lo que indica que podría haber supervivientes refugiados en esa sección. El equipo intenta acoplar el mini submarino a la nave dañada, una maniobra extremadamente difícil debido a las fuertes corrientes. Tras un gran esfuerzo, logran conectar ambas naves. Víctor se coloca el equipo de buceo y al abrir la escotilla del submarino averiado, se alegra al confirmar que no se equivocó en su presentimiento. La tripulación, incluido su hermano Alexander, siguen con vida. La noticia es enviada de inmediato al submarino principal y la tripulación celebra. Alexander explica que mantuvo el submarino en modo silencioso desde el momento en que fueron atacados por el Kraken y que solo enviaba señales cada 2 horas para evitar atraer su atención. Víctor organiza la evacuación y envía en el mini submarino a todos los supervivientes que caben en él, aunque queda claro que serán necesarios 2 viajes para rescatarlos a todos. Decide quedarse junto a su hermano en el submarino dañado, mientras un mecánico ocupa el puesto de piloto. Antes de partir, el mini submarino instala un rastreador en la proa del submarino averiado para facilitar el regreso, pero deben desactivarlo al darse cuenta de que podría atraer al Kraken. Cuando la mininave se aleja, los restos del submarino tiemblan, aunque por fortuna no implosionan. Poco después, el mini submarino llega al submarino principal, donde la tripulación atiende de inmediato a los supervivientes. Sin embargo, el piloto sustituto se encuentra demasiado enfermo para realizar otro viaje. Al darse cuenta de esto, Julia le pide ayuda a su amigo Oscar, ya que tiene experiencia con submarinos y se siente capaz de pilotarlo. Mientras el mini submarino se dirige nuevamente hacia la nave dañada, Olshinsky observa en el radar que el Kraken comienza a moverse otra vez. Al mismo tiempo, Víctor y Alexander deciden recuperar las armas que sus superiores exigieron. Entran a una de las cámaras destruidas y encuentran los códigos para acceder a la sala donde se encuentran las armas. Sin embargo, al intentar introducir los códigos en la computadora, el sistema no responde. Víctor se niega a rendirse y tras presionar decenas de botones, logra encender la computadora,
Descubriendo que las armas aún funcionan a pesar de que el submarino se encuentra hundido a miles de metros de profundidad, en el submarino principal, la tripulación entra en pánico al darse cuenta de que el Kraken se está acercando. Se apresuran a aterrizar el submarino en el fondo del mar y activan el modo silencioso. Gracias a esto, la criatura no logra detectarlos, pero empuja una enorme roca que impacta contra el casco y debido a la presión, numerosos tornillos salen disparados una vez más. El agua comienza a inundar uno de los compartimientos y la tripulación no sabe si podrán mantener el modo silencioso por mucho tiempo. Por otro lado, vemos cómo el mini submarino llega a la nave dañada y durante la maniobra de acoplamiento, golpea accidentalmente el rastreador, activándolo. El Kraken está a punto de atacar el submarino principal cuando detecta la señal del rastreador y cambia de rumbo, nadando de regreso hacia su guarida. Olshinsky ordena de inmediato a la tripulación aprovechar la oportunidad para ascender a la superficie. Al mismo tiempo, Víctor se arrastra por una tubería para llegar a la sala de armas, bloqueada por los escombros. Alexander escucha el acoplamiento del mini submarino y ordena a su tripulación abordar, mientras él decide esperar a su hermano. Finalmente, Víctor llega a la sala de torpedos y comienza a introducir los códigos para liberarlos, mientras Alexander hace lo mismo desde la computadora principal. El proceso de carga tarda varios minutos, dándole al Kraken tiempo suficiente para localizarlos. La tripulación se prepara para el impacto cuando los tentáculos comienzan a cerrarse alrededor del submarino. A través de la radio, los hermanos se disculpan por las peleas del pasado. El Kraken logra arrancar la mitad del submarino, aunque por suerte, solo es la cola vacía. Cuando la criatura se dispone a atacar nuevamente, los hermanos coordinan sus movimientos y presionan los controles al mismo tiempo, activando finalmente las armas. Una explosión devastadora calcina a la bestia, que estalla en una intensa ráfaga de energía. Un enorme rayo de luz atraviesa el hielo del Ártico y alcanza incluso a la atmósfera. Con el agua invadiendo el submarino, Víctor regresa rápidamente por la tubería para reunirse con Alexander. Las armas han sido programadas para autodestruirse, por lo que deben evacuar antes de que exploten. El submarino comienza a hundirse aún más y las violentas corrientes que inundan los pasillos separan a los hermanos. Víctor busca desesperadamente a Alexander hasta que distingue su mano sobresaliendo del agua, la sujeta con fuerza y logra sacarlo a salvo. Juntos corren hacia las escaleras y abordan el mini submarino, cerrando la escotilla justo a tiempo para impedir que el agua los alcance. Con solo 2 minutos antes de la explosión, el mini submarino no consigue desacoplarse de inmediato. Mientras los restos del submarino descienden aún más en la oscuridad, Víctor recuerda la palanca de emergencia y la acciona, permitiendo que el mini submarino finalmente se libere. La nave se aleja segundos antes de que las armas detonen y la onda expansiva los impulsa violentamente a través del océano. En la superficie, el submarino principal espera noticias. Cuando están a punto de perder la esperanza, observan burbujas emergiendo del agua. El mini submarino ha regresado. Mientras la tripulación celebra, Víctor intenta entregarle a Alexander el reloj de su padre, pero Alexander se niega y le dice que se lo quede, pues se lo ha ganado. Al final, vimos cómo la tripulación regresa a Rusia, donde los hermanos finalmente se reúnen con su familia. Así termina Kraken. Montoné y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al pari a 100 y pico. Dame más pa' pica perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorro soy bien rapidito. Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los files, pa' la gata, par de miles que me gasto con la banda más berraca dentro.